El juego del amor tiene sus peligros. Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve. Hola Juan, ¿cómo estás? Estamos en vivo en Instagram, en juan.esclar. @juan.esclar, exactamente. Bien, para saber, para meterme. Está Si a vivo. te puedo ver, además de YouTube, además de Caseta O, además de Twitch, además de todo. Vamos a cambiar de lugar la camarita y todo. Mirá. Dale. Tuki. Ahora la nueva barba, el nuevo corte de tu barba, porque Sí. la tenés más, y más pareja toda, Sí. suaviza los rasgos. Mira, me hace Wow. más. Rejuvenece. Estás bellísimo, más baby. estás Sí, bellísimo, sí, Juan. sí. Aparte Y- tenés un tono medio caribeño, ¿no? Está un bronce. Y sumale el bombero loco sin cabeza que trajo Bronze, también. ¿no? bronze. Paso mucho tiempo al sol Mirá. por circunstancias. No, ¿No tenés techo? acá venís y contás las circunstancias. No, Ay, se me voló el techo. Como Voy a la- escritor no tiene techo. No hace falta. voy a la peta con los pibes y entreno afuera, así que. Perfecto. Eso es lo que me sucede. Bien. Bueno, vamos a hablar de Anthony Bourdain el día de la fecha. Una columna a pedido de Matías Fernando Martín, que en un momento de la columna dije, Te odio. sí, ¿para qué me... No, me odio a mí mismo, ¿para qué me metí en esta? ¿Para qué me metí en esta? ¿Estaba para esta? ¿Era el momento de hacer esta columna? Bueno, ya ¿Sabías está. mucho de él antes? Muy poco. Claro. Muy poco, sí, pero... El final es muy triste, digo, bueno, no es ningún secreto, pero su vida, al margen de los matices que seguramente estarán reflejados en la columna, era una vida que no se me ocurre a quién puedo admirar más. De un tipo con ese talento, con esa naturalidad para relacionarse, con esa mirada, con esa delicadeza para observar detalles. Bueno, vamos a meternos, porque de eso trata la columna. Cómo Anthony Bourdain se suicidó. Antes de arrancar con la columna, van las líneas de atención al suicida en Buenos Aires y en todo el país, que son el 135 en Buenos Aires, y si no, puedes llamar al 11 52 75 11 35, ahora las 24 horas del día. Si estás pasando un momento de mierda, espero que esta columna no te lleve a un lugar más Peor, roto. no, al revés, que te Pero- lleve a pedir ayuda, que es la pero- única manera que hay. Exactamente, y ahora hay líneas abiertas las 24 horas. Bien, el 8 de junio de 2018, mientras filmaba un episodio de su programa Parts Unknown en Estrasburgo con su amigo el cocinero Eric Rippert, Bourdain faltó a la cena, luego al desayuno, Rippert sintió que algo andaba mal, fueron a buscarlo a la habitación del hotel y lo encontraron ahorcado, sin signos de violencia. Y el informe forense indicó que no tenía sustancias en el cuerpo, es decir, que no estaba drogado, ni alcoholizado, ni nada. Esto es importante porque Bourdain tuvo un historial de consumo de sustancias muy problemático, muy intenso y muy variado. Vamos a hablar de eso también. El día anterior, la prensa amarilla había publicado fotos de su novia, Asia Argento, con otro tipo. Anthony Bourdain llevaba 2 años saliendo. La noticia de Asia con Hugo Clement lo había afectado muchísimo, y casi todos los conocidos coinciden en que fue el detonante o fue la novedad en esos días, que él ya estaba mal, pero que sucede esto y que Anthony Bourdain se termina suicidando. Bien, esto no es la razón ni la explicación, es como mucho el detonante. Ya lo hablamos cuando hablamos del suicidio de Greta Parra o el de Alberto Mendoza. Daniel Mendoza, Alberto Mendoza. Daniel Mendoza, Daniel Mendoza, Mirko Sarich. Que donde hubo un diferentes desamor casos. muy puntual, pero que no se suicidó por eso. Sí, no, es un poco cruel para ella, que digo, cualquiera puede pasar por diferentes momentos amorosos y digo, este final la pone en un lugar terrible. Quienes trabajan en asistencia al suicida explican siempre que no hay una causa, que es multicausal y que uno siempre lo asocia a lo último inmediato y no es así. Exactamente. Pero más allá de hablar siento que últimamente los medios están escribiendo con mucho como cautela, de como, bueno, siempre es multicausal, no tenemos razones, pero podemos investigar un poco la vida de la persona, no para decir se suicidó por esto, pero entender, a ver, che, ¿qué le pasaba a este humano? Sobre el suicidio, su hermano dijo, mi hermano se suicidó. Creo que si alguien hubiera estado al lado en la habitación, habría sido un asesinato y no un suicidio. Creo que sentía una ira explosiva y esa era la única salida. Es decir, estaba en un momento de una ira tremenda que, bueno, la llevó contra sí mismo. Bien, el entorno de Bourdain no quiere mucho a Sargento y todos coinciden un poco en que es el detonante, pero nadie jamás va a decir ella lo mató, que es un poco lo que salió a decir la prensa en los tabloides en Italia. Salieron a matar a Sargento, que tardó un tiempo en hablar ella y decir, che, a mí esto me destruyó
yo estuve con un tipo, pero él también estaba con minas. Anthony viajaba 250 días al año. Como estaba de común acuerdo. Sí, bueno, no hubiera querido que se sepa. Él tampoco. De hecho, Le robaron una foto abrazada a otro. Sí, eso fue todo. Ahí, unas manitos. Sí, sí. Pero Bourdain habló con su entorno íntimo esos días, como le molestó la falta de discreción. Bien. Entonces, tiene el tema con Asia Argento, ya tiene 54 años, lleva 2 años saliendo con Asia Argento y se suicida. ¿Quién era? Bueno, para alguien quizás no lo conoce, pero primero es cocinero, ¿no? Él va a la facultad, deja al segundo año, se mete a estudiar cocina, empieza a laburar en cocina, primero como lavaplatos, después como freidor de papas, y termina siendo chef en Brasserie Halls en Manhattan. Pero mientras se va haciendo conocido, él ya es escritor. Todos lo conocemos por Kitchen Confidential, que es un bestseller del New York Times, etc. Pero él había escrito y publicado 2 libros con antelación, 2 libros de misterio, como un policial en la cocina, que le fue mal. Anthony Bourdain es, mucho antes de ser chef de cocina, es escritor. Y mucho antes de ser presentador y conductor de televisión, es escritor. Bien. El éxito comienza con un artículo en el New Yorker que se llama Don't Eat Before Reading This. No comas antes de leer esto. Que es como es un condensado, es como un adelanto de lo que se va a venir con Kitchen Confidential, donde los mata a todos y saca los trapos al sol de la industria gastronómica. Hay unas cosas que cuenta en el texto del New Yorker, que después lo vamos a subir a redes, que es muy linda, que creo que también le va a hablar a los argentinos, que cuenta lo que en la cocina se llama Save it for well done. Cuando hay un pedazo de carne que es una mierda, que tiene como mucho, dice, guardalo para los que los piden cocido. Dice, bueno. Los cocineros desprecian a los que piden cocido. O sea, la comida se come jugosa, como mucho a punto, tirando a cruda, pero ¿qué es eso de pedir cocido? Él desprecia a los que piden cocido y dice, si una persona pide cocido, no va a saber distinguir entre un buen pedazo de carne y un mal pedazo de carne. Dale el mal pedazo de carne y por eso save it for well done, guardalos para los que piden cocido. Bien. Sale el libro, Kitchen Confidential, explota, es un super éxito, y él firma para un segundo libro, que iba a ser A Cook's Tour, y lo llaman para hacer un programa de televisión. Esto, cuando lo hablé con amigos fanáticos de Bourdain, no sabían que en realidad él iba por su segundo libro, y una productora lo intercepta y le dice, ¿ya hacemos una serie del libro que todavía no escribiste? Y John dice, sí, dale, ¿por qué no? Vamos. Y le mete para adelante. Bien. Y lo hace como hizo todo en su vida, que es súper recontra... intensidad. Sí, mil manija. Digo, es una persona que, como decía, viene de un perfil muy áspero de consumo de drogas. La lista de sustancias que Anthony Bourdain dijo haber consumido en Kitchen Confidential son cannabis, somníferos, cocaína, LSD, hongos con psilocibina, anfetaminas, codeína y heroína, la cual termina dejando con metadona. Levante un dedo más. 9. Bueno, y no 9 suaves. No. Y cuando él deja la heroína, lo deja por, una adicción al trabajo. Él se vuelve recontra, ultra, mega manija. 10. Bien. Bueno, es que en realidad sí. va a ser toda una sucesión de adicciones y compulsiones. Bien. Primero el laburo en el mundo de la gastronomía y después agarra el viaje con la televisión, que es diferente de la escritura. Él habla de la escritura como un lugar de refugio, un lugar que lo calma, un lugar que lo deja tranquilo, y no dice exactamente lo mismo de la televisión, que además es un súper recontra mega éxito, viaja por todo el mundo, y sobre todo Bourdain deja de cocinar. Encontré una entrevista perdida por ahí en el Daily Mail a Bourdain, donde él habla de esto, porque Matías decía, ¿cómo puede ser un chabón que yo admiro tanto, que tenía esto, y terminó así? El deterioro de Bourdain empieza exactamente el momento que comienza el éxito. Es eso.
lo que lo mata. Pero cuando te llaman para hacer un programa de tele, lo mejor que te puede pasar es que él te vaya bien. Sí. En este caso fue lo peor que le podía pasar. También Si podrías te va mal, también se deprimía para mí. también puedes no hacer el programa de tele y ya tenés un bestseller. Era una mente atormentada, digo, pase lo que pase. No, bueno, es una mente atormentada, pero voy con un pedacito, Dale. un fragmento de él. Dice: yo solo me sentí feliz, de hecho intensamente satisfecho cuando fui lavaplatos. En mi primer trabajo. Era un adolescente tímido, torpe y raro. Pero en este trabajo, en un ambiente fabril, no había preguntas filosóficas de las que preocuparse. El día en que me sentieron a la freidora de papas, estaba colmado de alegría. Cada vez que habla de la alegría y la felicidad en su vida, Bourdain no se va a referir ni a éxito de ventas, ni a la televisión, ni a una manija o la otra. Va a hablar de cosas pequeñas, de cosas mundanas, de cocinar con la familia. Está hablando también de cuando no pensaba, era feliz. Sí. Es un trabajo mecánico del que no te hace pensar. Bueno, el problema entonces No, es está que en lo que piensa. Él sentía que ya había llegado lejos, aparte. Sí. Se sentía exitoso en lo que estaba haciendo y no había cuestionamientos. Bien. Ahora, una de sus colaboradoras, Lidia Tenaglia, mi amiga, dice: era alguien que en esencia vivía en los extremos. Es como si no hubiera podido estar en la zona intermedia. Viene de un perfil de consumo de drogas. Esta columna podría terminar en Juancho descubre el dolor primigenio de Anthony Bourdain. No existe. No hay, o no lo encontré por lo menos. No hay un gran evento tortuoso ni traumático en la vida de Anthony Bourdain. Él mismo lo dice: tuve una infancia feliz, mis padres me crecieron. En la adolescencia me rebelé contra la normalidad y el aburguesamiento de mis padres. Y por eso empecé a consumir heroína. Entonces entra un perfil de consumo muy problemático. Y esa manera de intensidad, la heroína es una droga muy dura con picos intensísimos de placer, ese pico valle es lo que va a ser él toda la vida. Ahora, el mismo Bourdain habla de esto de la zona intermedia que le era inaccesible y dice: hago un montón de cosas cool, viajo por todo el mundo y veo todas esas cosas fantásticas, pero nunca soy más feliz que cuando estoy en el patio trasero de casa siendo un papá, porque me siento normal. Entonces, no es que lo que él hizo no haya sido brillante o admirable, es que evidentemente no le daba satisfacción, dice el mismo Bourdain. Era adicto a viajar, a ver el mundo en mis propios términos. Estuve de viaje por casi 2 años, en los cuales toda mi vida cambió. Dejé de trabajar como chef, lo único que se interponía entre el caos y yo. Mi primer matrimonio empezó a desmoronarse. Entonces, él tiene la escritura, tiene el trabajo como chef y tiene un matrimonio. Anthony Bourdain está casado 20 años, desde el 85 hasta el 2005. ¿Por qué se separa? Por el éxito, por los viajes, específicamente por el programa de televisión. De hecho, Anthony dice que en un mundo ideal su programa no tendría que estar él filmado, sino su perspectiva. La cámara tenía que estar en la frente. El arte, Lo que él ve. el arte que hace eso no es la televisión, es la literatura. Claro. Hay algo que es casi un lugar común, hablar de atención entre deseo, manija, viaje, voy para afuera y amor, contención, satisfacción. Pero en Anthony Bourdain hay otra tensión, que es subsidiaria de esa, si se quiere, que es literatura y tele. O sea, Anthony Bourdain hizo algo increíble con la televisión, que es que le imprimió algo personal, descarnado, honesto, algo que en general tiene la literatura, o la literatura que a mí me gusta. De hecho, sus ídolos son Hunter S. Thompson, está en la línea de literatura que a mí me gusta. Y lo quiso meter en la televisión. Y la televisión se lo comió. La televisión se morfó a Anthony Bourdain. Que esto para mí es una discusión más grande, que es, una vez el formato te come. Vos podés querer ser no superficial en Instagram. ¿Sabes quién va a ganar? Instagram. Obvio. Olvídate. Vos querés ser Olvídate. descarnado, personal y honesto en televisión. Somos peores, todos los días somos
sos peor. Sí, sí, claro. Por ese tipo de cosas. No, además, mucha Pero gente... es una maravilla lo que consiguió en la tele. Yo entiendo que el resultado o la consecuencia fue esta, pero como espectador, te digo, ante la Sí. oferta de cosas que hay, lo que veías ahí era literatura. Era algo elevadísimo realmente. Ahora yo lo separaría entre el espectador profundo, el que consume lo que hacía Anthony Bourdain en la tele, o lo que la tele le dejaba hacer a Anthony Bourdain, y quien conoce a Anthony Bourdain de refilón, que es la mayoría de la gente, que probablemente también es la gente que se le acercaba a él a decirle, che, qué cabrón, Sos un y, fenómeno. y le hablaba de cosas como 100% vacías. Como, digo, Que es lo que le afectaba a él, Claro, más. era la gente que no sabía distinguir del bife crudo del bife cocido, digamos. Pero eso digo, es un producto, es un subproducto de la fama, ¿no? Como eso no sé si bueno, él llega a hablar muy mal de sus fans al final de su vida. Vamos a ir a eso. Pero para mí el problema no es tanto que se haya hecho famoso, sino cómo. O sea, si vos estás viajando 250 días al año, ganando millones de dólares, que además te los gastás, porque termina con problemas de guita, Anthony Bourdain también, es un éxito diferente que el que te puede dar la literatura o el que te puede dar la radio. O sea, el éxito de Anthony Bourdain es gigantesco y para una personalidad adictiva es complicada. Entonces, es el éxito, pero no es cualquier éxito, es el éxito de la tele, que es lo más grosso que, si querés, que hace Anthony Bourdain, aunque yo, la verdad, que su literatura es muy buena. Sí, es sí. muy buena. El libro está Confesión buenísimo. del Chef, sí. El libro Sí. está buenísimo y yo volví a leer el artículo en el New Yorker original, publicado en el 99, lo volví a leer y te reís, es llevadero, es inteligente, es como mete dardos, no sé, se ríe de sí mismo. Es un crack. Está muy bueno el texto. Bien, pero en el momento del documental él dice, dice, the tail started wagging the dog, que es un dicho en inglés que significa la cola empezó a mover al perro. Acá sería la pared meó al perro. Sí, no sé cómo lo traduciríamos al español, pero la verdad es que la tele lo empieza a mover y a mover su vida. Y empieza a estar como en función de eso. Y hace cosas increíbles y gana el Emmy al prime time con el episodio donde están en el Líbano, están ahí en el episodio de cocina y de repente estalla la guerra con Israel. Digo, hacen cosas increíbles. Se metieron en Congo. En el mismo camino. Ustedes saben que Apocalypse Now está basada en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. El corazón de las tinieblas en realidad es un viaje a través de Congo, no en Vietnam. Está como adaptada. Y hacen ese viaje y el chabón termina como matando un jabalí con una lanza, se come el corazón de un escorpión vivo. O sea, hace cosas muy extremas y realmente peligrosas. Digo, no es Marley por el mundo, con todo respeto. Meterse en Congo, es una república en conflicto, como todo. Hicieron cosas que para el periodismo, o la literatura, o la tele, o la cruz, todas esas cosas, realmente. Es Juan Sclar por el mundo, si fueras un chef de primera, pero con una mirada más cercana a que te guste la mugre, la cosa callejera, la verdad. Por eso me calenté con vos con el medio de la columna, porque dijo, Y hay chabón algo. vio una resonancia, me mandó a verla y el chabón termina muerto. O sea, la concha de tu madre, Matías. O sea, No, era un escritor, sumario. es que era un un escritor. sumario. o sea, Era muy Leonard Cohen, muy parecido. es muy parecido a muy Leonard Cohen. parecido. No, pero obviamente que en algún punto. Y La foto que pusiste es Tute. Salsa. O Caloy, ese es Caloy. Salvando las distancias, obviamente que me sentí reflejado en eso de querer ser descarnado y querer meter literatura en un medio que por ahí a priori no es el lugar Sí, nativo. busca entretenimiento. O sea, pero con sustancia y con honestidad, obviamente que, o sea, no me fue tan bien, pero me sentí tocado. Bien, entonces la televisión devoró su canal expresivo, que es la literatura, el cable a tierra, y también devoró sus relaciones. Lo pasó con el primer matrimonio y el segundo también. Está con Otavia, su segunda esposa, con quien tiene una hija. Y cuando el chabón empieza a viajar y cada vez está menos en la casa, menos de tipo, sí, me cansa el papá un rato, después me quiere la mierda. El viaje y la televisión destruyen su segundo matrimonio. A todo esto, el querido Anthony, alto manija del amor. Con la primera porque se drogaba, ¿no? Con la segunda esposa, que es Mixed Martial Arts
se cagaba a piñas. MMA. MMA hacia la segunda esposa, él termina haciendo jiu-jitsu y termina siendo cinturón azul y compitiendo en el torneo americano de mayores de 50 y sale, no sé, en un puesto respetable. Esas vidas son es adicto. Esas vidas son fascinantes, el que Sí, se me mete vuelve a tope en todo. Y con Asia Argento y Sí. Me Too. Y terrible. Bueno, Se ahora, vuelve loco. Con Asia Argento Se y Me vuelve Too loco. también, el chavo, o sea, Asia Argento se mete en el Me Too, lo denuncia Harvey Weinstein y él termina siendo... Harvey Weinstein viola a Asia Argento Sí. y el sargento lo denuncia en Cannes delante de todos los periodistas y él se pone más radical que Asia Argento. Él se pone mega radical, empieza a denunciar amigos, se pone recontra mil picante Anthony Bourdain porque es altísimo manija. Bien, tuve el valor de preguntar en redes sociales a la gente si habían tenido deseos que los terminaban angustiando. Y traje dos nada más, muy chiquitos. Una mina puso: el laburo de mis sueños, buena guita, buen grupo de trabajo. Me terminó estresando tanto que me enfermó. Me frustró que no me hiciera feliz lo que tanto deseaba. O sea, alguien que dice quiero eso y termina enferma. Y otra piba que me escribió: sí, me pasa cada vez que veo a mi amante, lo deseo, lo busco y después quedo muy angustiada, vacía e insegura. ¿Por qué los humanos decían algo, lo consiguen y solo terminan peor que antes? O sea, hay algo que funciona mal en términos generales de nuestra civilización, que es hay que seguir el deseo. Pero porque, ¿Por qué? Hipótesis, el deseo no es satisfacción. No está asegurado que sea una satisfacción. Pero no solo no está asegurado, parecería ser, digo, en la infinidad de cantidad de ejemplos que vimos en esta columna, que desatado termina mal. Es decir, es lo peor. Lo que pasa es que también es un objetivo que uno lo ve casi como su propia Copa Mundial, cualquiera sea su deseo, porque culturalmente los deseos son reprimidos. Entonces cuando ves uno que podés cumplir, quizás te da ganas de estar ahí. Lo pienso también más con el tema del amante que con el trabajo, porque el trabajo depende de un montón de factores más que de uno, ¿no? Pero el punto es, si la herramienta para encontrar satisfacción es el deseo, y el deseo termina casi siempre en angustia, ¿qué estamos haciendo? Como hay una civilización apoyada sobre la idea de la autodestrucción. Bueno, de hecho en el budismo justamente lo que reprime es justamente el deseo para estar satisfecho. Es todo lo opuesto. Bueno, pero macanudo, o nos volvemos budistas. Bueno, lo que estamos haciendo básicamente es consumir psicofármacos para aplacar eso, porque Sí. no estamos pudiendo parar la manija del deseo, nadie está pudiendo parar, nadie la quiere parar, porque en un punto todos vivimos de eso, porque todos estamos vendiendo algo, entonces todos estamos bancando esa misma... No sé si se puede controlar el deseo. Bueno, Sí, hay Sí, filosofías... bueno, el budista, pero el monje budista. Sí, depende de cuál deseo, porque también hoy lo que estamos convencidos por el sistema en el que vivimos es que lo que deseamos en realidad son cosas que no tenemos y que se compran con plata. No, se puede reprimir, pero... No, pero también te pueden vender experiencias, Sí, te total. venden cualquier cosa, ¿eh? Sí, bienestar. No, es el budismo, pero también era el cristianismo. Hay filosofías sobre aplacar el deseo y hay filosofías que le dan manija. Digo, y la que vivimos es una filosofía del deseo que termina en angustia y que termina en suicidio. Y también pienso que hay una cosa que vos puedes desear algo que tiene cierta forma, cierto color, cierto olor, pero te condiciona el alrededor de decir, bueno, pero este deseo le podés sumar este poquito más, agrandar el combo. Pienso, Anthony Bourdain, de repente su exitazo no estaba pensado para él ser mega conocido en la tele, y sin embargo eso te sorprende. ¿Y cómo te bajás de esa? Una relevancia mundial. Bueno, ¿cómo te bajás de esa? ¿Cómo te bajás del deseo? No sé. Ese es como... ¿Te bajás de esa? ¿Es inteligente bajar? Para mí no se puede evitar el deseo. O sea, se puede reprimir, pero no se puede evitar. No se puede. ¿Qué pasa? Pero ¿cómo te bajás de una que el mismo Anthony Bourdain decía me está destruyendo? Va en los últimos mensajes que Anthony Bourdain le manda a su ex esposa, hay uno que dice: yo también odio a mis fans, odio ser famoso, odio mi trabajo, estoy solo y vivo en una incertidumbre constante. Está en un momento también, no es que toda la vida. En un momento él se habrá agradecido. Digo. Es el último momento. seguro. Es un momento de su vida. Bueno, Mirko Saric, Horacio Quiroga, Hemingway. Esta es la 11ª columna sobre suicidios que hago en Cazador Solitario. Y decidí preguntarme por qué escribo sobre suicidios. Y acá va el texto final. ¿Por qué escribo sobre suicidios? Podría disfrazar mi interés de preocupación altruista, la falta de prevención y estadísticas, la falta de recursos por parte del Estado, los mitos, la desinformación y la falta de diálogo.
Pero la verdad es que hago estas columnas, investigo estas historias, porque tengo miedo. No es un miedo que esté presente todos los días, es uno que vive escondido y cada tanto vuelve. Hay días en que tengo dolor, un dolor sin nombre, ni imagen, ni idea. En general viene de noche y me despierta. Tengo miedo de que alguna vez ese dolor llegue y no se vaya más. Tengo miedo de que el arte no sirva para nada, que la catarsis que debería purgar mi aparato psíquico solo inflame las mismas ideas y los mismos dolores que intenta erradicar. Tengo miedo de que el psicólogo y la psiquiatra la pifien, o peor, que la tengan clara, pero yo no puedo hacer mi parte. O peor aún, que sean mis propios deseos los que me llevan ese dolor y que yo no tenga el valor para abandonarlos. Tengo miedo de construir, como Anthony Bourdain, una vida atractiva en la superficie, pero profundamente rota y triste, dolorosa y atravesada por el pánico. Vivir una imagen de mí mismo que en el fondo no me agrada ni me satisface. Tengo miedo de perder a las personas y los espacios que me sostienen, o de no tener el valor para abandonar lo que haya que abandonar. Tengo miedo de perder el rastro del bienestar y que mi cuerpo se vuelva inhabitable. Pero la verdad es que escribo esto un lunes de lluvia, después de un fin de semana de calor y pileta, durmiendo hasta tarde, jugando con mis hijos y comiendo hamburguesas. Hoy, y hace varios días, me siento bien. No siento dolor ni tengo miedo a que ese dolor crezca. Hoy, después de la lluvia y el alivio de la frescura, rodeado de plantas que brillan por el agua que aún no se secó, puedo ver con cierta claridad que estos días de satisfacción no son una casualidad, sino fruto del esfuerzo, el mío y el de las personas que me acompañan. Que en el último tiempo volví a vivir una alegría sin desbande y una tristeza sosegada. Hoy escribo porque no tengo miedo, porque el dolor es pequeño y manejable, porque no soy Anthony Bourdain, no quiero serlo y no tengo ninguna intención de terminar como él, porque quiero dejar por escrito y escucharme a mí mismo diciendo que hoy, y hace varios días, estoy bien.